Buenas noches. Agradezco la presencia de quienes están ahora en vivo, presencialmente, en la sesión número 3 de nuestro espacio abierto para el aprendizaje. Eh, Notarán que ahora el espacio abierto en la ilustración cambia y por lo mismo me atrevo a preguntarles, ¿qué les parece este paisaje? Bueno, está muy bonito. Me gusta cómo no es como una foto, es como una pintura. Y hasta abajo lo dice. El diseño de la pintura da cierta forma diferente. Y está padre. Sí, sí, efectivamente es una pintura y uno no está muy acostumbrado a ver ahora eh, así, ¿no? Pinturas, sobre todo tan bien hechas. Em, y pues bueno, la idea es que esta imagen nos acompañe en los dos espacios abiertos de esta semana y que represente de esta manera el espacio que nosotros queremos hacer. Algo que sea bonito, donde uno tenga ganas de estar. Em, y esto es algo que entre todos construimos. El ambiente bueno para estar es algo que a todos nos compete. Por lo mismo, entonces, veremos con más detenimiento qué es la argumentación y practicaremos la manera de estructurar los silogismos o argumentos de una manera correcta. Esto es algo bien importante y por lo mismo en todas las sesiones de espacios abiertos lo estaremos trabajando. Ahora, em, les pido por favor que entonces ustedes sean los protagonistas, indicándome si hay alguna pregunta o comentario de los em, recursos de la semana. Les pregunto, ¿ya vieron los recursos de la semana? No, yo aún, bueno, ya vi algunos, no todos, pero sí ya vi mínimo los primeros y ya los he checado. Muy bien, gracias. Gracias, Santiago. Astrid, te pregunto, ¿tú ya tuviste oportunidad de ver los recursos de la semana? No escucho a Astrid, pero te pido por favor que nos respondas en la conversación escrita. Mientras pregunto a Andrea Lucero. Eh, ¿Tú, Andrea, ya pudiste ver alguno de los recursos de la semana? Hola, buenas noches. Sí, yo ya pude visualizar todos los recursos. Perfecto, muy bien. Oye, ¿y tienes preguntas sobre alguno de ellos? ¿O todo quedó clarísimo? No, sí, todo lo entendí. Bueno, no todo al 100%, pero sí, lo entendí. Bueno, entendí bien cuál era el punto de los recursos. Perfecto. Eso ya es un gran avance. Entender cuál es el punto de los eh, recursos y de los ejercicios, es decir, el sentido, la razón de ser por la cual nos los están poniendo, eso ya es muchísimo y te felicito. Entonces, eh, si en el transcurso de que vayan revisando los recursos o de que vayan haciendo las actividades formativas antes de entregar las actividades integradoras, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, pues se comunican conmigo y yo les responderé. Aprovecho para pedir disculpas de no haber estado tan pendiente en la semana pasada, cosas de salud que me parece que ya pasaron.
quedaron atrás. Y entonces, ahora les pregunto, ¿pudieron ver ya la sesión guía de inicio de semana? Una manita así, con pulgar arriba, si sí, ya la pudieron ver. Cualquier otro signo si no lo han podido ver. La pregunta es sobre la sesión guía de inicio de semana. Gracias, Astrid, por decir que ya la viste. Gracias, Santiago, por tu respuesta. Y pues bueno, em, realmente todavía hay tiempo para verla y notarán que en ella, en la sesión guía de inicio de semana, pues hay varios elementos que les ayudan a responder con precisión las actividades integradoras de la semana y también hay un montón de elementos que les van a servir para toda la prepa. Entonces yo espero que la aprovechen bien. Y de la misma manera, si hubiere algún comentario al respecto o alguna pregunta de esta sesión guía de inicio de semana, bueno, pues se comunican conmigo y ya la resolvemos. Dicho esto, entonces, pues si los espacios abiertos son los espacios para sus preguntas y comentarios y no hay preguntas ni comentarios, entonces pareciera que ya no hay que trabajar en el espacio abierto. Pero antes de concluir y despedirnos, vamos a practicar un poco. Ustedes notarán que una de las actividades, en específico la actividad integradora 4, es un foro. Y entonces, para poder participar en el foro, antes tenemos que tener una preparación, por lo menos una ambientación en el tema. Y ya están viendo que el tema es la legalización de la marihuana. Es algo que se presta a debate, es decir, a un intercambio de ideas, como bien dijo aquí alguna de las personas presentes, y lo había escrito en una de sus actividades, eh, pero sobre todo eh, será importante que ese intercambio de ideas no se quede en solo decir cosas de un lado y de otro. Por eso es que nos piden que estemos muy atentos al debate entre dos doctores, un doctor en Derecho y un doctor en Medicina. Les pregunto, ¿ya tuvieron la oportunidad de ver el debate para la actividad integradora 4? Gracias, Astrid. Gracias, Jonathan, que nos dices que está muy interesante. Muy bien. Gracias, Santiago, por tu respuesta. Muy bien. Pues eh, ese debate nos introduce a la discusión sobre la legalización de la marihuana en México. Ese debate ya es de hace algunos años, de manera que eh, no recuerdo si para cuando fue realizado ese debate ya estaba legalizado el uso médico de la marihuana. Ahorita en México, en nuestro país, es muy normal que cualquiera que tenga la posibilidad tecnológica de procesar la marihuana, pues la utilice sin problemas legales para la finalidad de eh,
favorecer a la salud. Pero fíjense, hay algo bien interesante. Lo que se legalizó desde hace tiempo es el uso de sustancias derivadas de la planta y solo para uso médico, es decir, solo para uso que propicie la salud. Lo que ahora uno ve en varios grupos, particularmente en un grupo del gobierno actual, era el impulso por legalizar la marihuana, toda la planta, todo el uso de toda la planta, pero para drogarse. Dicen de una manera que no suena tan dura, para uso lúdico, es decir, uso de diversión, pero ese uso lúdico es drogarse. Drogarse, pues es embrutecerse, ¿no? Y entonces, parece que va a haber todavía algo de debate sobre el uso como droga de la marihuana, porque pues ya para el uso medicinal ya no hay problema, ya está legal. Bueno, ahora, eh, convendrá entonces que revisen la perspectiva de varias ciencias al respecto de la salud y del uso médico y del uso lúdico de la marihuana para poder conocer con precisión antes de opinar. Em, Terminando la sesión de hoy, estaré poniendo en el foro de novedades y avisos eh, enlaces a algunas ciencias que aportan su perspectiva muy seria al respecto de este tema. Y lo pondré en el foro para que ustedes lo tengan a la mano y puedan consultarlo con mayor facilidad. Entonces, mucha atención a lo que estará publicado allí como material extra. Muy bien, bueno, les propongo que practiquemos hoy y saquemos muchas preguntas al respecto del texto argumentativo. Les propongo también que trabajemos sobre ejemplos de argumentación y, hablando de la actividad integradora 4, distingamos lo que afirman en el debate de lo que opinas tú. Hay que diferenciar, porque precisamente esa es la primera encomienda de la actividad integradora 4. Lo que te piden en la actividad integradora 4 es que las dos primeras intervenciones que hagas sean indicando los argumentos del debate, no tus propios argumentos. Tus opiniones y tus propios argumentos los podrás poner a partir de la intervención 3. Es decir, cuando participes por tercera, cuarta y quinta vez, podrás poner tus opiniones. Pero en la primera intervención y en la segunda, no es necesario que pongas tus opiniones. Tienes que poner lo que dicen en el debate. Por eso hay que ver con detenimiento ese debate. Ahora, cuando uno intercambia ideas y encuentra que el interlocutor parece que tiene una postura opuesta, entonces hay que tomar estas 4 actitudes, hay que realizar estas 4 acciones. Primero hay que atender, hay que escuchar. ¿Hay alguna diferencia entre atender y escuchar? Esa me la van a decir en un momento. Hay que distinguir los conceptos de los que se están hablando. Y hay que argumentar con orden.
teniendo en perspectiva la verdad. Hablemos de estas 4 actitudes antes que otra cosa suceda. Y ahora sí, les pregunto, ¿hay alguna diferencia entre atender y escuchar? Libremente, quien quiera abrir su micrófono, me indica por favor, o si quiere escribir su respuesta en la conversación escrita. ¿Hay alguna diferencia entre atender y escuchar? Bueno, cuando escucho la palabra de atender me suena totalmente como algo de, ¿cómo se llama? Como para resolver un problema, como Ujú. para atender alguna situación, la que sea. Pero cuando escuchas, lo relaciono más como algo no tan problemático, vaya. O sea, sino solo como un comentario o algo que te estén haciendo a ti o a cualquier otra persona, pero como que tú lo estás escuchando, o nada más como para una retroalimentación o algo por el estilo. Gracias, Santiago. Me parece que has mencionado varios aspectos que en un momento retomaremos. Jonathan, adelante, por favor. Sí, buenas noches. Para mí, atender sería como eh, poner en práctica lo que se te dice una orden, atender las indicaciones, no solamente quedarte con la orden, sino llevar a la práctica. Y escuchar pudiera ser inclusive para ser empático con alguna persona que necesita, no sé, alguien con quien hablar para desahogarse o platicar sobre algún tema y tener un consejo. Para mí eso sería como escuchar. Muchas gracias, Jonathan. Eh, pues no sé, ¿alguien más tiene alguna otra idea? Astrid, ¿tú encuentras alguna diferencia entre atender y escuchar? Estimada Lucero, ¿tú encuentras alguna diferencia entre atender y escuchar? Ya se lo puse en el chat de la sesión. Muchas gracias. Y si me permites entonces, ¿lo puedo leer en voz alta? Sí, está bien. Gracias. Pues nos dice Andrea Lucero que atender se refiere a prestar atención a lo que la otra persona está diciendo y escuchar es poner en práctica el sentido del oído o algo así. Pues me parece que eh, también aportas algo que en un momento vamos a indicar y que nos ayuda a resaltar la diferencia. Pero fíjense que estamos hablando de actitudes que son necesarias a la hora de estar dialogando con alguien más. Muy bien, pues Astrid, ¿tú tienes algún comentario también? Vamos a esperar a que Astrid nos escriba y mientras voy a tratar de tomar las ideas que expresaron y tejer con ellas una idea más grande o más profunda. Es decir, voy a tratar de tomar sus ideas como si fueran premisas para obtener una conclusión. Y entonces, podemos ver una diferencia tan solo en la manera de escribir. Una cosa es atender, otra cosa es escuchar. Parece que las dos acciones tienen mucho en común, porque el que atiende también presta oído y el que escucha está poniendo atención. Parece que tienen elementos comunes, pero son diferentes y esto se ve en que
así como estaba diciendo eh, Santiago, parece que uno comienza por atender y si quiere profundizar, escucha. De esto también estaba hablando Jonathan y menciona Jonathan un sustantivo muy interesante. Dice, mira, uno comienza atendiendo, pero eh, si quieres tener una atención con empatía, y el sustantivo es empatía, entonces escuchas. Y nos dice Lucero por escrito que la escucha es la puesta en práctica. De manera que ya podemos encontrar una distinción de intensidad, una distinción de profundidad. Puede ser que en un diálogo estén dos personas hablando, pero si una le pone atención a la otra, va a captar lo que ésta está diciendo. Pero si además esa atención la hace más intensa, tratando de ponerse en el lugar de la otra persona, es decir, siendo empático, tratando de resolver un problema, pero tomando en cuenta lo que la otra persona está diciendo, entonces está escuchando. Y ya no fue solamente una atención superficial, sino que fue una atención llevada a la práctica a un grado mayor. Escuchar es más. Escuchar es poner atención intensa. Por eso es que aquí les propuse como acciones distintas atender y escuchar. Y lo primeritito es atender. Hasta aquí entonces podemos decir, bueno, en un diálogo lo primero es poner atención, pero luego también hay que intensificar la atención y ponerse en el lugar del otro, tratar de tomar sus ideas y probar si nos ayudan a comprender mejor el asunto que estamos tratando. Luego, aquí está la tercera actitud que ustedes pueden leer personalmente. Una vez que nosotros ya tratamos de tomar las palabras, sucede que podemos distinguir esas palabras que están queriendo significar. Es muy probable que el significado sea el mismo que yo estoy buscando, aunque la palabra sea distinta. Y si la palabra es distinta, pero el significado es el mismo, pues entonces ambos estamos de acuerdo. Y no valdría mucho la pena disputar, o sea, pelearse por términos que significan lo mismo. Si uno distingue conceptos, entonces puede encontrar el significado y ver qué tanta coincidencia hay. Es decir, si se fijan, es como subir un escalón en la comprensión de las cosas. Primero atiendes, escuchas, distingues conceptos para poder comprender mejor. Y lo cuarto es que la interlocución se dé con un pensamiento ordenado, pero buscando la verdad, teniendo como intención a propósito encontrar un acuerdo en la verdad.
Voy a tratar de aplicar estas características que, bueno, ahorita ya mencioné, primero como premisas, como ideas que ustedes aportaron. Y la conclusión fue precisamente esta última, de que argumentar implica distinguir conceptos, escuchar y atender. Argumentar permite el diálogo cuando es con orden a la verdad. Esa sería como la conclusión. Argumentar permite el diálogo cuando es con orden a la verdad. Ahora, cuando nosotros vemos el debate de los dos doctores, que por cierto se llaman Fernando ambos, el doctor Fernando Gómez Montt, que es doctor en Derecho, doctor en Leyes, y el doctor Fernando Cano Valle, que es doctor en Medicina, cuando uno los escucha, pues es muy interesante, como dice Jonathan, lo que están diciendo. Es muy interesante, por la perspectiva que ambos tienen. Y el doctor Fernando Gómez Montt dice, mira, a mí me parece que hay que legalizar las drogas, en particular la marihuana, porque de esa manera en la ley ya quedaría claro que una cosa es ser narcotraficante y otra cosa es ser usado como transporte de la droga, porque hay un montón de personas encarceladas a quienes se les acusa de ser narcotraficantes, pero lo único que hicieron fue transportar droga y la transportaron porque fueron obligados o porque fueron amenazados o hasta por ignorancia. Pero entonces transportar no es lo mismo que producir y vender, o sea, traficar, dice Fernando Gómez Montt. Sería muy bueno que esto estuviera legalizado, es decir, puesto en la ley. Y uno piensa, hombre, pues eso es muy justo. Parece que esa perspectiva está bastante bien. Y luego, el doctor Fernando Cano Valle, el doctor en medicina, dice, miren, si se legaliza la droga, entonces todo el mundo le va a entrar. Y por lo menos hablando de la marihuana, que se fuma, hay que tener muy claro que todo lo que se fuma, todo, cualquier sustancia que se fume, echa a perder los pulmones y provoca un grave problema de salud pública. Entonces, quien quiera legalizar tendría que pensar en las consecuencias de salud horribles que le va a provocar a las personas y a toda la sociedad. Y uno diría, hombre, pues es que también este tiene una opinión muy buena. Oigan, pero les pregunto, bueno, es que habría estado muy bueno que ya hubieran visto el debate los que no lo han visto, pero los que ya lo vieron, les pregunto, ¿el doctor Fernando Gómez Montt escucha al doctor Fernando Cano Valle? Bueno, ya no digamos le escucha, le pone atención. Cuando ustedes vean el debate, podrán responder esto. Luego, el doctor Fernando Gómez Montt y el doctor Fernando Cano Valle están hablando de los mismos conceptos o de conceptos bien diferentes. Alguno de ellos le dice al otro que le explique su concepto de legalización. El doctor Fernando Cano Valle le dice acaso al doctor Fernando Gómez Montt, oye, yo creo que estamos viendo la legalización desde perspectivas distintas y con significados distintos. O se lo dice el doctor Fernando Gómez Mota al Fernando Cano Valle.
Ustedes díganme. Por lo tanto, ya ustedes tendrán elementos para ver si se atendieron mutuamente, si se escucharon mutuamente y si se ayudaron a distinguir los conceptos de los cuales están discutiendo. Para entonces poder ustedes ver si ambos argumentaron con orden hacia la verdad, o si más bien sucede como en muchas disputas, no discusiones, sino disputas que son peleas verbales, más bien cada quien defendió su punto y no se escucharon, y por lo mismo no llegaron a ninguna conclusión. Claro, habrá que ver el formato del debate, quizá no permitía que llegaran a una conclusión, a un acuerdo. La continua intervención de los moderadores y el poco tiempo quizá hizo, quizá fue lo que provocó que cada quien estuviera en su rollo y no se encontraran. Mientras que, ¿qué tal que ese debate hubiera ayudado al doctor en leyes a decir sus argumentos y al doctor en medicina a escuchar esos argumentos, y que el doctor en leyes escuchara los argumentos del doctor en medicina, y que la discusión se hubiera encontrado en un punto común verdadero que ayudara a todos? ¿Qué tal? ¿Habría servido de algo que se hubiera dado un encuentro entre argumentos? Díganme ustedes su propia opinión. Jonathan, adelante. Yo creo que si hubieran llegado, bueno, si hubieran escuchado mutuamente, hubieran podido llegar a alguna conclusión y decidir, bueno, a lo mejor podemos legalizar la marihuana, pero con simplemente uso medicinal controlado por un médico, ¿no? Y Mm, el doctor el médico hubiera podido aceptarlo si hubiera sido simplemente pues, en el ámbito medicinal, porque el doctor en leyes, el abogado, ujú, eh, lo quería más bien como para también uso personal, o sea, que cada persona eligiera si quería o no. ujú. Y o sea, era como lo que no estaba de acuerdo el médico. Y si hubieran escuchado, a lo mejor pudieran haber llegado a un acuerdo de que está bien para fines medicinales, pero controlados. Gracias, Jonathan. Voy a tomar una parte de lo que has dicho, porque me parece que esto es eh, una conclusión que nos ayuda mucho. Si se hubieran escuchado, habrían llegado a un acuerdo. Y siempre los acuerdos nos sirven para construir. Cuando son acuerdos que buscan la verdad. En este caso, la verdadera salud de las personas. Y entonces el doctor en medicina habría podido decirle, oye, entonces lo que tú quieres no es la legalización de las drogas, sino que la ley mire más finamente y no castigue a quien no es criminal. Pero eso no es legalizar las drogas, es descriminalizar a quien no es criminal. Si se hubieran escuchado, habrían podido llegar a un acuerdo y hubiera sido ejemplar. Es decir, nos habría dado un buen ejemplo de cómo hablar, cómo atender, cómo escuchar, cómo distinguir conceptos, cómo argumentar con orden hacia la verdad. Habría sido un súper ejemplo.
pero no lo fue. Cuando ustedes sean grandes, ¿qué tipo de adultos quieren ser? ¿De los que sí saben escuchar o de los que andan en su rollo? Para no comprometer a nadie, voy a pedirles que los que quieran ser adultos, que sí sepan escuchar, pongan una manita con pulgar arriba. Y los que quieran nomás echar rollo para su conveniencia, pongan cualquier otra cosa. Gracias, Andrea Lucero. Gracias, Santiago, por sus respuestas. Con toda libertad. Cada quien lo pone, si quiere. Muy bien. Oigan, a ustedes les toca construir un país mejor que el que mi generación, o sea, sus papás y todos los que estamos así de adultos, hemos construido, ¿eh? Les toca construir un mejor país. Y ya están viendo cómo. Por lo pronto, estas son las actitudes o acciones que hay que tener al dialogar. Afortunadamente, esta sesión se queda grabada y entonces cuando quieran podrán volver a ella. Em, Estamos a punto de terminar la primera sección de esta sesión porque el Zoom nos va a votar a todos en menos de un minuto. Entonces les pido por favor que eh, ahorita que se termine esto, esperen 10 minutos y se vuelvan a conectar en el mismo enlace. ¿Sale? Hay que esperar 10 minutos. Continuamos. Decíamos entonces, al dialogar conviene tener estas 4 actitudes. Y de ellas, a esto nos referimos con distinguir conceptos. Ustedes lo pueden leer personalmente en voz baja para que quede muy claro a qué nos referimos con distinguir conceptos. Solo así puede haber acuerdos. Solo así podemos construir algo bueno de verdad. Pasemos ahora a practicar un poco de la argumentación o estructura de los argumentos. Ustedes recordarán que los argumentos son integraciones de juicios. Es decir, este es un juicio, este es otro juicio y este es otro juicio. Y estos 3 juicios podremos integrarlos lógicamente con una técnica, con un procedimiento, y la integración de estos 3 juicios nos va a dar como resultado una conclusión. Leamos. Y entonces pido por favor, Santiago, ¿puedes ayudarnos a leer las 3 premisas que están en blanco? Sí, dice, el consumo de drogas daña la mente y eso no ayuda a la persona. El consumo de drogas también afecta al cuerpo del consumidor y el consumidor de drogas alterna la estabilidad de su familia. Gracias. Eh, la, bueno, el verbo es alterar. Dice, el consumidor de drogas altera la estabilidad de su familia. Y entonces, el primer juicio habla del daño a la mente, digamos, daño psicológico. El segundo juicio habla de la afectación al cuerpo, digamos, el daño físico. Y el tercer juicio
habla de la estabilidad de la familia. Y uno podría decir, ay, caray, pues es que parece que el tercer juicio no está dentro de la misma perspectiva de los dos primeros, porque el sujeto del primero es el consumo, el sujeto del segundo es el consumo, pero el sujeto del tercero es distinto. ¿Será que podemos integrar estos tres juicios en uno solo? Y ya la sesión pasada habíamos visto que un indicio, es decir, una señal que nos va a indicar si podemos integrar los juicios o no, es si tienen términos comunes, si hay palabras comunes entre los tres. Y en este caso vemos que así es. El término común es drogas. Como todos están hablando de drogas, entonces deberá haber una manera de integrar lógicamente a estos tres juicios. Decíamos también que después de identificar el término común, lo siguiente es retirarlo. Para efectos de este ejercicio, voy a ponerlo de este color y entonces parece que lo estamos retirando. Y el siguiente paso es en, unir todo lo que quedó. Pero la unión tiene que ser siguiendo la lógica. Hay una indicación muy precisa. eh, y para este modo, dice más o menos así. El término mayor se une con el término menor. El término mayor pasa como sujeto de la conclusión y el término menor como predicado. Esa es una indicación. Hay 19 maneras de integrar lógicamente a las premisas para obtener una conclusión. Paso a paso les mostraré qué es lo que podemos hacer para usar una de las 19 maneras y obtener una conclusión lógica, que ya no sea solo nuestra interpretación ni la síntesis de las tres premisas, sino que sí las está integrando. Una manera es elegir el sujeto del que queremos hablar. Y en este caso podríamos elegir a cualquiera de los sustantivos que están en lo que sobró de las oraciones que son nuestras premisas. Este es un sustantivo, pero también este es otro sustantivo. Este es otro sustantivo. Consumo es el sustantivo que ya habíamos visto. Consumidor es otro sustantivo. Cuerpo es otro sustantivo. ¿Cuál de todos esos querríamos que fuera el sujeto de nuestra nueva oración? Eso lo van a decidir ustedes. Vuelve a estar aquí el sustantivo consumidor. Ahora está aquí el sustantivo estabilidad y también el sustantivo familia. Son varios sustantivos. Díganme, por favor, ¿cuál de ellos elijan? ¿Con cuál de ellos querrían iniciar la conclusión? Les escucho. A ver, Santiago, Jonathan, Andrea, ¿qué sustantivo eligen? Puede ser familia.
Familia, ¿te escuché bien? Sí, familia. Perfecto, muy bien. Gracias, Lucero. Hemos elegido el sustantivo familia. Después de el sustantivo, tenemos que predicar. ¿Qué decir? ¿Cuál es la acción que realiza ese sustantivo? Es decir, tenemos que poner el predicado del sujeto. Ahora díganme, por favor, atendiendo a las premisas y ahora sí poniéndole mucha atención a lo que están diciendo cada una de ellas, ¿cuál es la acción que realiza o padece la familia? No sé si estaría bien dicho sufre o Ujú, algo por el estilo. ¿Sí? sí, sí. ¿Qué es lo que sufre? Pues sufren porque ver a un ser querido, vaya, de un familiar, como, ¿cómo decirlo? Como su pérdida hasta cierto punto. Ujú, ujú. Porque pues ya no va a ser la misma persona, ya con eso te quitas como toda la buena imagen que tú tenías de esa persona. Entonces, por ejemplo, la familia sufre como una pérdida, por así decirlo. Sí, sí, es correcta la idea. Y para poderla poner en la conclusión, necesitamos ver cuáles son las palabras que se están utilizando en las premisas. Y vas a notar, Santiago, que el contenido de la idea que acabas de expresar va a estar en eh, la conclusión que hagamos, aun cuando estemos tomando otras palabras que son las que están ya escritas. Esto lo verás en un momentito. Y adelante, Jonathan, tú levantas la mano, eh, comenta. Y yo creo que también, por ejemplo, como dice mi compañero Santiago, es muy fuerte ver a algún familiar, sobre todo porque muchas veces por la droga o algún vicio como el alcohol o eso, Ujú. la gente termina en la calle o inclusive llegan a cometer algún delito o se ponen violentos con la familia por estar bajo los efectos de esa droga y muchas veces por eso tienen que alejarse de su familia o su familia se aleja de ellos porque si toman o se drogan, terminan golpeando a algunos de sus familiares o cometiendo varias tonterías. Correcto. Me parece que has expresado con tus propias palabras también el contenido que señalaba Santiago. Y ambos concuerdan en esto. La familia sufre, padece esto que eh, ha ocasionado el consumidor. Ahora, atendiendo a las palabras que están aquí, vamos a ver qué es lo que hay en la primera premisa, qué es lo que hay en la segunda premisa y en la tercera que nos pueda ayudar. Si puse atención a los comentarios que hicieron, me parece que entonces podríamos decir algo así. Por lo tanto, la familia sufre el daño a la mente y al cuerpo del consumidor. ¿Les parece que esta idea es clara? Sí, a mí me gusta mucho. O sea, la expresión perfecta. ¿Les parece que esta idea que está aquí es un juicio? Es decir, ¿está afirmando lo que algo es? Yo creo Según que yo, sí. opino lo mismo. Sí, según yo sí. Gracias.
Jonathan, gracias Santiago. Efectivamente, así redactada, esta idea es un juicio porque está afirmando lo que algo es. Y además, este juicio está tomando los elementos que ya nos daban las otras premisas. ¿Ven esto? De manera que ya podemos decir que este juicio sí es la integración de las premisas anteriores. Ahora, les pregunto, ¿esta afirmación comunica el mismo contenido de las ideas que habían dicho antes Santiago y Jonathan? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, la pregunta es si este juicio tiene el mismo contenido que tú y tu compañero habían mencionado antes. Lo habían descrito muy bien. Habían descrito lejanía, pérdida. eh, la familia sufre la violencia causada por el consumidor, etcétera, el maltrato. Esas ideas, ese contenido está aquí. Yo creo que sí está resumido, pero está ahí. Sí, yo igual creo lo mismo. Porque es que, como decirlo, como que sufre el daño de la mente y el cuerpo a la mente y el cuerpo del consumidor. Como que le pesa que esa persona ya va a estar mal a partir de ese momento, ya va a tener, o si lo deja, en alguna secuela, y si no lo deja, peor aún. Así es. E incluso, Sí, por ejemplo, eso del daño a la mente es en las emociones o en los trastornos que llega a sufrir la persona. Y en el cuerpo es en el daño, las enfermedades que se ocasionan. así es. Gracias, Jonathan. Gracias, Santiago. Y ahora pregunto la perspectiva de Andrea. ¿Tú cómo ves, Andrea? ¿Esta conclusión tiene el mismo significado que los comentarios de tus compañeros? Eh, yo creo que sí, pero no tanto así como ellos lo describieron. Gracias. Ciertamente, la descripción que hicieron Santiago y Jonathan fue abundante, fue más ilustrativa y detallada. Diríamos nosotros, arroparon la conclusión con más elementos. Si nosotros fuéramos muy estrictamente lógicos, tendríamos que decir que la conclusión lógica más precisa se iba a parecer a esta, aunque ya con un poco más de redacción puede ser expresada en cualquiera de los dos modos dichos por Santiago y Jonathan. En síntesis, la forma en la que está expresada la conclusión puede variar, puede tener más palabras o solo las palabras esenciales, pero el contenido, es decir, el fondo, es el mismo. Y nosotros llegamos a ese fondo por usar correctamente la lógica, por integrar las premisas de una manera lógica. Y haciendo el recuento de lo que hicimos para este ejercicio, fue primero identificar el término común, retirarlo, integrar,
buscando el sujeto y después poniéndole un predicado. Podrán volver a la grabación de esta sesión y repasar estos pasos para que así ustedes solitos practiquen este solo modo de eh, argumentar. Les recuerdo, hay 19 modos lógicos correctos, pero apenas les estoy mostrando uno. Y pues, si aprenden ustedes, aunque sea solo este, ya es una enorme ganancia y se va a notar para cuando ustedes hagan no solamente los ejercicios de este módulo, sino de todos los demás, y cuando hablen con las personas y cuando lleguen a ser diputados o a lo mejor hasta presidentes y todos nosotros votemos por ustedes porque sí sepan usar la lógica y no anden diciendo mentiras a cada rato. Podrán usar bien la lógica, aunque sea usando solo este modo. Ahora que si quieren utilizar también los otros 18, pues qué mejor. Ahora veamos, déjenme ver, bueno, este ejemplo ya está resuelto, bueno, pero se los presento para que quede grabado y entonces ustedes puedan analizarlo. Fíjense que aquí hay dos premisas de color azul y hay varias propuestas de conclusión. Voy a leer las premisas. Puede ser que lo dañino se contagie como mal ejemplo a otros. El mal ejemplo puede llegar a los compañeros de trabajo y a los amigos. A ver, díganme por favor, ¿cuál es el término común entre estas dos premisas? Cuando habla sobre el mal ejemplo que le dan a los demás, por ejemplo, los compañeros de trabajo. Estupendo. El término común es mal ejemplo. Y ese lo vamos a poner primero así, para que quede clarísimo que este es el término común. Pero luego, ya que identificamos el término común, lo siguiente es retirarlo. Y entonces, por lo mismo, le vamos a poner este color. Bueno, ya lo retiramos. Ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos a integrar todo. Y para eso elegimos un sujeto. En este caso, el primer ejemplo es este, la mala práctica. Esta es una conclusión elaborada por algunos de sus compañeros de grupos previos. ¿De dónde sacó esto de mala práctica? Él ya lo estaba entendiendo. El asunto es que él puso, la mala práctica influye y así puede que lastimemos a las demás personas. Es una conclusión que no está utilizando las palabras exactas, precisas, concretas de las premisas, aunque entendemos que nos acerca en el contenido. Pero vamos a ver esta otra propuesta. Por lo tanto, puede ser que los amigos, y este es el sujeto elegido, y los compañeros de trabajo, ese es el sujeto, sean verbo dañados. Yo tenía aquí, puede ser que lo dañino se contagie como mal ejemplo a otros. Y la segunda premisa decía, el mal ejemplo puede llegar a los compañeros de trabajo y a los amigos. Por lo tanto, puede ser que los amigos y los compañeros de trabajo sean dañados. Este término dañados estaba en la primera premisa. Compañeros y amigos estaba en la segunda premisa. Esta conclusión es una mejor integración de las premisas. Pero el contenido entre esta que está señalada y la de arriba es el mismo. El contenido es el mismo. El fondo es el mismo. Y si a alguien se le ocurre otra, y ahora ya
comienza por los compañeros de trabajo y le da un toque distinto si toma los elementos de las premisas, va a concluir lo mismo. Estos tres ejemplos y otros que están más abajo, los hicieron con un poco más de tiempo, individualmente, sin copiarse, y llegaron al mismo punto. Con esto mostramos que se puede llegar a un punto verdadero usando correctamente el pensamiento. ¿Cómo ven? ¿Les gustó esto? A mí sí, está muy padre, está interesante, como dice lo del fondo, llegar a lo mismo. Vaya, sí, ahorita que lo pongo a reflexionar con varias cosas que he leído, sí tiene sentido. Gracias, Santiago. Eh, Jonathan, Andrea, ¿ustedes cómo ven? ¿Tiene sentido esta explicación de la estructura de los argumentos? A mí me parece que sí. Como ya dijo mi compañero, es muy interesante ver cómo son diferentes conclusiones, pero quieren llegar a lo mismo para hacer una sola o algo. Gracias, Andrea Lucero. Y pues sí, también, me dicen mis compañeros, es muy interesante pues aprender todo esto. Nunca lo he visto de esta forma y muchas veces he tenido como que defender algunos puntos de vista o creencias que tengo y pues la verdad lo hacía de una manera muy básica y al aprenderlo así ya como que te alimentas y puedes lograr eh, convencer a la gente con tus argumentos, pero de una manera más completa, más concreta, ¿no? Más profesional. Gracias, Jonathan. Este último adjetivo, profesional, ciertamente es lo que hace la diferencia. Eh, para eso son los profesionistas. Así deberían ser los profesionistas, usando la lógica. Eh, ¿Y saben qué? Ya para ir concluyendo con esta sesión y tomando sus ideas, permítanme decirles esto. Ciertamente, quien usa la lógica puede llegar a convencer, pero hay un grado todavía más elevado al cual se puede llegar, que es cuando ya no convences a otros, sino cuando tú llegas a una convicción o convencimiento, aunque hubieras estado en el error. Y entonces, pensar con orden lógico te permite llegar a un punto de certeza y verdad que te corrige a ti. Y eso se nota. Y cuando ustedes sean adultos y sean capaces de razonar con detenimiento y darse cuenta que estaban equivocados y sean capaces de reconocerlo, qué maravilla de adultos van a ser. Adultos del tipo que por usar la razón reconocen que estaban en el error y ahora estarán en la verdad. Y sin mayor dificultad apuestan por la verdad. Ese tipo de adultos, ay, ¿a poco no les gustaría estar con ese tipo de adultos? ¿A poco no les gustaría conocer ese tipo de adultos? Que son capaces de pedir perdón y de reconocer y de decir, pues ¿saben qué? La verdad es que la regué, pero ya lo pensé bien. En serio, ya lo pensé bien. Y ahora ya me doy cuenta de esto otra cosa.
si ustedes llegan a ser adultos así, habrá tenido sentido el desvelo que estamos teniendo ahorita. Y yo les agradezco mucho el trabajo que realizaron, el empeño que pusieron, la atención, la escucha, la inteligencia que pusieron. Les pregunto, ¿aprendieron algo hoy? Manita, Sí. sí, sí, sí. Ah, perfecto. Ya, más Ah, claro, bueno. así. No, no, así, más claro de voz, perfecto. Qué bueno. Gracias, Jonathan. Eh, y pues espero entonces que esto les haya servido para realizar las actividades. Y si tienen alguna pregunta, pues me dicen, por favor. El viernes realizaremos nuestro cuarto espacio abierto a las 7 de la noche. Ojalá pueda trabajar con ustedes porque fue muy grato y les deseo que pasen muy buena noche. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós, Buenas profe. noches. Muchas gracias. Hasta luego, Muchas compañeros. gracias. Descansen. A Igualmente, ustedes, bye. gracias. Bye. Provechitos y van a cenar. Sí, claro. Y Gracias, dulces bye. sueños. Igualmente, saludos a Gracias. todos.